El Padre Nuestro. Bueno, vea, hace un tiempo, bueno, Eduardo hoy 18 arrancó con esta serie y arrancó con la primera parte del Padre Nuestro. Yo voy a continuarlo, pero hace tiempo yo había hablado de que Jesús tiene una costumbre rarísima en la Biblia de que hace más preguntas que respuestas. Él en el Nuevo Testamento suele hacer más de 100 preguntas a lo largo de todo el Nuevo Testamento y muy pocas respuestas contundentes o concretas o, ¿verdad?, como esas respuestas dogmáticas que solemos dar normalmente en la iglesia. Así que Jesús es más preguntón que otra cosa. Pero en el Padre Nuestro, Él responde cosas. Y es una de las pocas lugares donde Él sí es contundente de cosas específicas que quiere que nosotros entendamos y hagamos, ¿verdad? Así que después de esas 100 preguntas que hace, Él responde a través del Padre Nuestro algunas cosas que sí tenemos que entender. Pero bueno, antes de ir a la oración específica, hay dos cosas que Jesús hace justo antes de decir cómo tenemos que orar, que nos dice específicamente que no tenemos que hacer. Que no tenemos que hacer. ¿Alguien sabe qué dice de lo que no tenemos que hacer para orar? ¿Perdón? ¿Un poco antes? Ok, les dejo las preguntas ahí. Vean esto. Estoy leyendo este libro, ya casi llegamos a esas cosas. Estoy leyendo este libro de un ateo que se llama Javier Cercas, es un novelista maravilloso, él es ateo, pero tuvo la oportunidad de viajar a Mongolia en el avión papal con Francisco, con mi amigo Francisco, que en paz descanse. Y este libro relata su experiencia con Francisco, y es maravilloso ese libro, lo recomiendo muchísimo. Javier Cercas dice que el Papa Francisco había escrito desde hacía mucho tiempo y que luego lo retomó, una frase que me quedó en la cabeza. Esta es la frase, dice lo siguiente: el miedo a la alegría es una enfermedad del cristianismo. El miedo a la alegría es una enfermedad del cristianismo. Me quedó dando vueltas. Porque yo sí es cierto que veo que normalmente entre más intentamos ser cristianos, menos permiso a la alegría tenemos. Y lo vemos en nuestras celebraciones cristianas, ¿sí o no? Son muy tristes, ¿sí o no? Uno ve una procesión que es maravillosa por el arte, por todo lo que representa, pero ahí vamos. Todo el mundo triste, ojalá llorando. Uno ve las celebraciones en los cultos y la gente llorando, ¿verdad? Y no sé qué. Y si uno se pone a bailar medio ahí, medio salsero, medio no sé qué, ya lo vuelven a ver raro porque no, eso no se hace aquí en el culto, ¿verdad? Está siendo muy, muy mundano. Si uno pone música de cierto tipo, no se puede porque es muy mundana. Si uno, ¿verdad? Es decir, todo lo que representa la alegría nos lo han ido como enmarcando en algo mundano. Comer demasiado rico, darse ciertos placeres, la sexualidad como algo que tiene que ser súper recatado, ¿verdad? Todo tiene que ser triste. Yo vi una película, no es de esas películas que ustedes creen que están pensando, no es de esas. Era de un judío que se casa y la primera noche que va a pasar con su esposa, el hombre antes de la fiesta tiene que orar el Shema. Imagínense lo anticlimático que puede ser que usted antes de la sesión, ¿verdad? Que tanto ha estado esperando, le dice un momentico, vamos a orar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Ahora sí, no, hombre, se enfría todo, ¿sí o no? No jodas, Dios, hasta Dios jala de ahí. No. Somos muy tristes y me parece que la frase de Francisco nos tiene que alertar qué tipo de relación con Dios y con nuestra fe tenemos. Es una fe que apela más a la tristeza o a la alegría. Y es que yo lo noto porque vean qué interesante. Las fiestas, vamos a ver si lo logro por aquí, las fiestas de las otras religiones son muy felices. ¿Cuál es esta fiesta? ¿Alguien sabe? Holi. ¿De cuál religión es? Del hinduismo, ¿cierto? Imagínense que nosotros aquí en el culto un día traigamos polvos de colores y hagamos un fiestón de estos. ¿Qué nos dirían? ¿Ah?
Bueno, sí, también, porque se ve en otros ambientes, ¿verdad? Pero es una fiesta ¿a qué invita? A llorar. Invita a celebrar, a ser felices, ¿verdad? A salirse de nuestro caparazón, todos tiesos. Esta es una muy interesante, pero también está la fiesta del agua que hacen los budistas. Los budistas cada vez que van a arrancar la primavera, salen a la calle y celebran la fiesta del agua. Incluso ponen a los elefantes a tirar agua y los pintan. No sé si yo me apuntaría tanto a eso, pero evoca, no se parece a un culto, ¿sí o no? Es un fiestón. Entonces ya vamos por los hinduistas súper felices en esas fiestas, vamos por los budistas también muy felices, después tenemos, esto es en el sur de América, los incas. Los incas lo que hacen para celebrar la llegada de, el final del invierno es bailar y tocar música. Y uno diría paganos, ¿verdad? No sé qué, no sé cuánto, bueno, pero son fiestas felices. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Esta cuál será? Ajá, es Hanukkah. Lo que tenemos hoy aquí en Costa Rica como el Festival de la Luz, se llama así, ¿verdad? El Festival de la Luz. Bueno, pues resulta que es una fiesta judía y ustedes no sé si se han dado cuenta que en estas fiestas, tanto musulmanas como el final del Ramadán o los judíos, lo que hacen es bailar. Bailan entre todo el mundo. Es decir, son fiestas felices. De hecho, es muy interesante que el Antiguo Testamento, cuando habla de las celebraciones judías, las llama fiestas, no las llama cultos. Y de hecho, la palabra culto nunca aparece referida a una reunión cristiana, pero eso es otro tema. Entonces, ¿qué nos dice el Padre Nuestro acerca de la felicidad y de lo que verdaderamente quiere Dios para nosotros, para nuestras vidas? Una religión triste, fracasada, de gente que pasa llorando, de gente que pasa encorvada porque tiene que ser así, o una religión que trae vida y trae vida en abundancia para nosotros y que nos hace felices. Yo creo que es la segunda. La pregunta es por qué siempre tendemos a creer que la religión en la que nos metimos, que es el cristianismo, es una religión que tiene que tomarse con tanta sobriedad, ¿verdad? Entrar a la iglesia, todos serios, ¿verdad? Antes entraba con saco y corbata todo el mundo, hasta los carajillos, y con una Biblia que pesaba más que el mismo carajillo debajo del sobaco. ¿Qué tipo de fiesta, a qué tipo de fiesta nos ha invitado Dios? Las dos cosas que dice que no tenemos que hacer para orar es esta. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Me encanta que use la palabra hipócritas. Y sí, ahí en griego, en hebreo y en arameo, hipócrita es hipócrita, ¿verdad? Ahí no hay vuelta de hoja. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquellos que salen para la fotografía, para que oren por ellos, o salen orando en una fotografía para que los vean súper espirituales y jalar votos, y todo ese tipo de cosas, ya tienen su recompensa en el cielo. Ya tienen su recompensa. Dice, cuando oren, esto es una conversación íntima. No necesariamente es un asunto público para ser aplaudidos, para ser vistos. No sean como los hipócritas, dice Jesús. Es de las cosas que dice, que no son preguntas, que son aseveraciones, esta es una de esas. No seamos como esa gente. Cuando uno habla con su pareja, las conversaciones más profundas, esas en las que usamos los diminutivos y esos apelativos, ¿verdad? Un poco más, cuando salen a la luz, ¿cómo se siente usted vulnerado en su intimidad, cierto? Bueno, una oración no tiene por qué ser pública, no tiene por qué aplaudirnos por orar. Cuando usted cree que tiene que ser aplaudido por hacer algo que es una relación normal y corriente con su pareja, entonces su relación de pareja está jodida. Cuando usted cree que tiene que ser admirado porque usted habla con su pareja, entonces esa relación es vacía. Está absolutamente maquillada de cualquier otra cosa. Hay otra cosa que nos dice, y orando, no ustedes van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad
antes que vosotros las pidáis. Y yo siempre que leía esto decía, entonces, ¿para qué orar? Si ya lo sabe todo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo entonces empecé a orar siendo un adolescente, decía, Señor, ya tú sabes. Amén. Y porque si dice que ya sabe todo, ¿para qué voy a gastar saliva, verdad? En eso. Pero realmente creo que se está refiriendo a que oremos en serio. ¿No les ha pasado que usted ora y empieza a pensar en otra cosa? No disimule, a todos nos pasa. Uno sí, ya voy a orar, antes de dormir, empieza a orar y de repente está pensando en la serie de Netflix que acaba de ver. Y uno, ya voy, perdón, Dios, perdóname, Señor. Hasta perdón le pide Dios, uno a Dios, porque se le distrae en la conversación uno. ¿Y no le ha pasado que cuando usted habla con alguien, a mí me pasa con mi esposa, es decir, que yo soy el que hago las cosas mal en este sentido, que ella me está hablando, ella a mí, y de repente empieza a ver que mis ojos empiezan como que a ver a lo lejos. como que estoy, pero hace rato que jalé. Y me hace exámenes, ¿no le han hecho quiz a ustedes de conversación? Ay, juepuña, qué complicado. A ver, ¿qué dije? ¿Qué acabo de decir? Y uno, acabas de decir, y uno lo que le dice es algo que que dijo hace como 15 minutos, ¿verdad? Eso fue lo último que le quedó a uno. Bueno, pues resulta que las vanas repeticiones tienen que ver con que oremos de verdad, o sea, no importa si es una oración sencilla, corta, pequeña, sin mucha carajada, sin mucha palabrería, sin florituras, pero que sea algo que realmente estemos diciéndole a Dios y luego esperar algo que Él nos haga sentir o que nos responda, una conversación sencilla, normal. No tiene que ser una liturgia completa orar en casa. ¿A quién le enseñaron que orar tenía que ver con cerrar los ojos y unir las manos? ¿A quién le enseñaron eso? A mí me enseñaban una foto de un chiquito orando al pie de la cama, así, ¿verdad? Y no sé qué, y uno oraba así, Señor, ¿qué es esa caraja? Uno se empieza a dormir, ¿verdad? Cerrar los ojos. ¿Dónde dice la Biblia que cierre los ojos para orar? ¿Dónde? Dígame, yo ya les dije esto, ¿verdad? Y yo dije, le doy $5,000 al que lo encuentre, que tiene que unir las manos y cerrar los ojos. Es un invento chino, literalmente chino, porque es budista. Son los budistas los que hacen esto, ¿verdad? Y saludan así, cerrando los ojos y con las manos unidas. No es un acto cristiano, ni siquiera es judío. Orar en serio es verse a los ojos, con los ojos bien abiertos y hablar las cosas que realmente son necesarias. Y esta es la oración. Después de decir lo que no hay que hacer, nos da un ejemplo. Nos da este ejemplo. Y yo quiero que lo oremos juntos, que lo leamos en esta versión en voz alta, al contar 3, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No los oigo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, del mar no, hay que ir al mar, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Que esa última parte me encanta, que casi siempre se quita, se suprime. A mí me toca hoy entonces hablar de la segunda parte que dice: venga a nosotros tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es un texto que creo que es el que de todo el Nuevo Testamento, el que encierra más contenido teológico. No hay otro texto, esa frase, en todo el Nuevo Testamento que contenga más contenido teológico importante para nuestras vidas que esto. Sí, podemos decir que el que dice en la cruz que perdona a los de la salvación, no, pero es que aquí esto, y lo vamos a analizar palabra por palabra. Yo lo tengo entonces así, subrayando las palabras que me parecen que son las más importantes: reino, voluntad, cielo y tierra. Reino, voluntad, cielo y tierra. Esas 4, aunque hay más, son muy importantes y vamos a analizarlas. Yo lo tengo también en griego,
y me gustaría, ahí se corta un poquito, creo que en esta no se corta, que lo leamos en griego. Ahí abajo está transliterado, ahí está transliterado, pero es por una cosa muy importante didáctica que quiero hacer en unos segundos. Está muy fácil, usted dice, ¿cómo leería la primera palabra? A ver, ahí está. No lo haga en femenino porque entonces se mete en problemas. ¿Ok? Vamos. Uno, dos, tres. El teto, el basilea, sou, toteleima, sou, osen, orano, kai, epiges. Listo, ya saben griego. ¿Ok? Ya con eso se ganaron la mitad de la entrada al cielo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y ahí volví a subrayar unas palabras, un poquito más. Tenemos entonces dos verbos que están en imperativo, dos cosas específicas y dos lugares. Son 6 palabras, ¿ok? Para que vayamos entendiendo la estructura de lo que voy a hablar. Dos verbos, dos cosas y dos lugares. Los dos verbos, el primero es el teto o el tetó, que significa, ¿qué significa? ¿Qué creen ustedes? Venga, trae, está en imperativo. Y la palabra asociada a esta orden, porque es una orden, no es una petición, ojo, ya casi entró a ese tema, es una orden, no es una petición, es reino, es la cosa que tiene que venir. Venga ese reino. Y luego tenemos el otro verbo en imperativo que es genetetó, que significa también hágase o conviértase o hágase efectivo una cosa. ¿Cuál es la segunda cosa que tiene que pasar? Su voluntad. Y luego hay dos lugares, el cielo y la tierra. Lo que sucede en el cielo tiene que suceder en la tierra. No hay división ahí. Así como sucede en el cielo, tiene que suceder en la tierra. Exactamente igual. Así que vamos a ir palabra por palabra estudiando este texto. Venga, venga. Como les decía hace 30 segundos, es un verbo imperativo, aoristo en griego, que es una orden. Ahora, aquí esto me cambia un poco a mí la idea de que es una oración, ¿verdad? Porque nos dice Jesús, cuando oren hagan lo siguiente, ordénenle a Dios que su reino venga. Es una orden en imperativo. Cuando usted es jefe, a veces da órdenes. Tráigame ese documento, hágame tal cosa. ¿Cierto o no? Cuando usted tiene a cargo una organización y le pide a alguien que haga algo, le dice, bueno, necesito que para mañana tengamos esto listo. Es una orden. Tiene que cumplirse. Ahora nos pone a nosotros en el lugar de quien ordena, no de quien pide. Venga tu reino. Es una orden que Jesús nos dice, usted puede ordenarle a Dios que su reino venga. Y eso es muy interesante, no es una, porfis, Señor, si tienes a bien que tu reino venga, si por casualidad te animas a que tu reino venga, si de repente nos ves con gracia y con misericordia, que venga un poquito de tu reino, aunque sea un poquitico de la cola de tu reino. Dice, venga tu reino. Es una orden, Dios. Qué cambio, ¿verdad? Que nos pone en un lugar que yo no me hubiera imaginado. Es una orden imperativo. Y además dice que venga algo por completo, no pequeñas partes. No dice una parte de tu reino, no la parte que me corresponde de tu reino, no una parte que por tu misericordia nos ofrendes de tus reinos, tu reino, el todo de tu reino, aquí y ahora, todo. Entonces nos recuerda que el reino de Dios es una realidad que irrumpe por completo, en plenitud, aquí y ahora. Y que nosotros, hechos hijos de Dios, tenemos una especie de venia, de permiso, de llegar e irrumpir más bien en la oficina de Dios y decirle, Mae, necesito que tu reino esté aquí y ahora. Porque yo soy hijo, soy parte de ese reino. Soy parte de ese reino. Segunda palabra, esta es muy interesante, el artículo. Es un artículo femenino. Es decir, reino no es masculino. En griego reino es mujer.
Y esto me llamó mucho la atención cuando repasaba este texto. Porque no está hablando del reino. Esta no es una buena traducción, no es un reino, es voluntad y autoridad. Hablemos en este caso, en esta primera parte del texto, de autoridad. ¿La autoridad es masculino o femenino? Usted dice el autoridad o la autoridad. Es mujer, es femenina. La autoridad tiene características femeninas. Es una autoridad. Y esto entonces empiezo yo a revisar el texto y tiene demasiado sentido. Tiene demasiado sentido. De hecho, es interesante que el reino, esa autoridad, es mujer. La autoridad que Dios quiere que entendamos que va a venir, tiene que ser enfocada como autoridad que viene de parte de una mujer. ¿Cómo es la autoridad de las mujeres? Eso depende. Pero normalmente, ¿cuántas personas han dicho si este mundo fuera dirigido por mujeres, qué pasaría? Habría menos guerras, habría más empatía, ¿cierto o no? ¿Cómo hablan las mujeres cuando dan órdenes? No sé cómo es su relación con su esposa, pero bueno, o con su mamá. Pero normalmente la diferencia es enorme, ¿o no? A mí Laura me tiene que, y eso que yo me considero una persona, digamos que misericordiosa, pero tengo formas, tengo formas, unas formas que parecen golpeaditas a veces. ¿Ah? Y ella me dice, no, pero es que se puede decir así, es que, y yo digo, ¿cómo haces para decir las mismas cosas, pero como con una delicadeza que la gente hasta que sonríe cuando lo escucha? No reaccionan. La autoridad que estamos pidiendo que se manifieste aquí y ahora tiene características muy diferentes a lo que un rey en nuestro pensamiento haría. El rey, ¿cómo es? Autoritario, ¿cierto o no? El rey es absolutista, se hace lo que a mí me dé la gana y no se discute nada. Con la mamá usted puede negociar, ¿cierto o no? Con el tata casi nunca. Yo recuerdo cosas de diferente, cómo uno puede relacionarse de formas distintas con la mamá que con el papá. Hace muchos años, cuando yo tenía, yo qué sé, no sé, 18 años y tenía una moto chiquitita y tenía un amigo muy mejenguero. Yo les he contado esta historia. Íbamos ahí por el Colegio Monterrey y habían puesto unos conos de esos de tráfico, anaranjados. Yo iba manejando la moto, mi amigo iba atrás y me dice, mae, qué buenos conos para las canchitas. Es decir, él se imaginaba hacer las canchitas con 2 conos. Entonces yo digo, no se diga más. Yo paro y usted los agarra. Cosas que pasan en la vida, ¿verdad? Me arrimo yo al primer cono, lo agarra el mae, no calculamos una cosa, que son muy grandes, en realidad son más grandes que la moto, ¿verdad? Y lo agarra y donde lo va subiendo, viene un carro de policías de los que son como una pequeña perrera, una perrera, y ¡fla! Se nos atraviesa, se bajan y con todo y moto nos echan ¡fracata! Un poco huevaciaditos también de camino, porque uno se resistía un poco, pero nos echaron con todo y moto, nos bajan en la delegación. Y mentira, yo tenía, es que sí, tenía muchas infracciones, tenía 17 años, andaba en moto sin licencia y robándome conos. Mi amigo ya tenía 18. Y entonces yo cuando nos llevan a la delegación, nos empiezan a molestar un poco los policías, y con toda la libertad, ¿verdad? Y no sé qué. Y entonces como yo soy menor de edad, van a llamar a mis tatas. Y yo, claro, en aquel entonces no habían celulares, entonces digo, iban a llamar a la casa. Y yo que conteste mi mamá, ¿cuál es el número de teléfono? Y le di el número de teléfono equivocado, para que no contestara mi tata, ¿verdad? Resulta que entonces entre una cosa y otra, a quien logramos contactar fue a mi hermano mayor. Mi hermano vino, hizo una matráfula, no sé qué, ya salimos de ahí, que pasamos una noche ahí. O sea, pasamos una noche con moto integrada a la moto. En el lugar donde nos metieron. Bueno, resulta que salgo yo y mi tata, yo sabía que iba a estar, pero bueno, fúrico. Porque además, ese día yo me había jalado de la choza.
Me había agarrado con mi papá de una forma escalofriante. Recuerdo perfectamente que yo me paré en el dintel de la puerta de la casa y mi tata desde adentro me dijo, si pone un pie afuera, lo típico, ¿verdad? Usted no vuelve a entrar a este lugar. Entonces yo di 2 pasos afuera y flácata le mandé la puerta. Y arranqué la moto y sucede todo esto. Paso la noche en un buen hotel y digo yo, ¿y ahora qué hago? Porque yo planeaba regresar a la casa, obviamente. O sea, mi plan era el regreso del hijo pródigo. Y entonces me sueltan y paro en aquel entonces, como les digo, no habían celulares, paro en una cabina de teléfono y llamo, que me conteste mi mamá, que me conteste mi mamá, que me conteste mi mamá, porque si me contesta mi tata, la cosa iba a ser complicada. No porque él no tuviera misericordia, no porque no fuera un buen papá, pero es que es distinto, ¿cierto o no? Contesta mami y me dice, ¿qué? ¿Dónde está? Y yo, no, viera para ver si puedo llegar a la casa. Por supuesto, está su casa, no sé qué, no sé cuánto. ¿A qué hora va a estar papi? Bueno, él llega como a las 5, 5:30 de la tarde. Ya voy para allá, para que cuando él llegara yo ya estuviera ahí, ¿verdad? Porque la entrada debía ser complicada. Y entonces llego y cuando llego me tiene mami la sopa preferida mía. Ojo, que vengo llegando de la cárcel, de haberme robado un cono, de haber hecho un desmadre, de haber hecho todo, y me recibe con la sopa preferida y me sienta y me dice, papito, bueno, papito no me dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué fue lo que pasó? Cuénteme, ¿verdad? Es un regaño diferente, de acogida, de misericordia. Y dice, ¿y ahora cómo hacemos con su papá? ¿Cómo le decimos que usted está aquí? Y en eso, ustedes saben que uno aprende a escuchar los motores de los carros. Y oigo como a los 200 metros el carrillo de mi tata donde venía, y yo, ay señor, empecé a orar en lenguas y todo. La cosa se iba a complicar. Y entonces me dice, vaya a la sala y lo espera ahí en la sala, porque la sala estaba en la puerta de entrada de la casa, o sea, que él lo vea cuando entre. Y yo me siento en el silloncillo ese y lloraba, y ya eso que apaga el carro, empieza a caminar mi tata, saca las llaves, suena el llavero, que antes usaban un llavero que no sé por qué tanta llaves usaban, qué era que tanta llave usaban, pero es un llavero gigante, mete la llave y yo ya, esta hora se va a complicar, abre la puerta y se viene hacia mí. Y yo dije, me va a volar un manazo. Me va a volar un manazo. Pero estoy dispuesto a aguantarlo porque yo quiero regresar a la casa y además de que quiero regresar a la casa, yo sé que metí las patas. Y se me acerca lentamente mi tata y me da un beso en este cachete. Es como si todavía yo tuviera tatuado el beso de mi papá en este cachete. Yo esperaba otra cosa. Yo comparo esto, cómo la autoridad de mi mamá funciona y cómo la autoridad de mi papá funciona. En ese momento papi funcionó como una autoridad más femenina, según mi percepción. No dijo palabra, papi no habla mucho. Me dio un beso y se fue para arriba, en una casa de 2 pisos. No dijo nada, estaba cabreado. Pero la gracia de Dios se manifestó en ese beso. La gracia de Dios a través de mi mamá se manifestó muy diferente, una acogida con chineos, con palabras, con tiempo. Cuando hablamos del reino de Dios como mujer, tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo Dios envía su gracia y su autoridad desde una perspectiva de mamá. No puede negarnos, no puede echarnos, no puede sacarnos, no puede rechazarnos, no podrá rechazar nunca el corazón de Dios, porque es un corazón de mamá en este caso, a un corazón contrito y humillado que regresa a casa. Cuando decimos, venga a nosotros tu autoridad, estamos apelando a esto. Estamos apelando a esto. Sigo. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que pedimos? Esa autoridad. En esencia, Basilea significa soberanía, dominio, autoridad. No tiene que ver con algo geográfico. Por eso la palabra reino no tiene mucha cabida aquí. No encierra lo que realmente la oración está diciendo. No es un reino. El reino tiene un lugar geográfico donde reina un rey, ¿cierto o no? El reino el Reino Unido, el reino de España, o sea, ¿cuál es la delimitación geográfica del reino? Pero la autoridad no tiene delimitación geográfica. La autoridad no tiene
eso, no abarca algo tan específico, sino que es mucho más grande. Tiene que ver con la autoridad. Cuando decimos Basilea, reconocemos que también somos súbditos de esa autoridad, que vamos a someternos a esa autoridad. Y cuando le decimos que venga a nosotros esa autoridad, es como cuando yo llego a la casa, me siento a la mesa y le digo a mi mamá, dígame qué es lo que hay que hacer para que yo pueda regresar a casa. Yo lo voy a hacer. Esa es la oración. Esa es la oración que Jesús nos está enseñando a orar. ¿Cuál es esa autoridad? ¿De quién es la autoridad? Esta palabra es demasiado pequeña, pero encierra demasiado. Es la autoridad de Él. No es la autoridad, por ejemplo, de el dinero. No le estamos pidiendo que venga a nosotros la autoridad del dinero, que es lo que rige este mundo. O la autoridad, por ejemplo, del carácter. O la autoridad del apellido. O la autoridad de los títulos universitarios. O la autoridad de la fama. O la autoridad de, del puesto de trabajo. Es la autoridad que no se comparte ni se compara con nada. La autoridad de Dios, que es misericordiosa. Es una autoridad distinta. No es una autoridad impositiva. No es una autoridad delegada. No es una autoridad derivada de que estudió mucho, o que tiene plata, o que es guapo, o que es famoso. Es una autoridad distinta, muy distinta. No es la autoridad nuestra tampoco. No nos pertenece. Le pertenece solamente a Él. Y aquí Jesús hace una pausa en el texto, como para que reflexionemos, como para que pensemos en esto que acabamos de ver la oración distinto a como nos la han enseñado, ¿verdad? En este momento es importante. Cuando hablamos de reino, no hablamos de algo más que esto, y tiene que ver con algo femenino, no masculino. Tiene que ver con ordenarle a Dios porque somos sus hijos. Parece esto violento, pero es que me parece que tiene una profundidad teológica. Nos está diciendo realmente qué tipo de hijos somos. Nos está dando un lugar. Nos está poniendo en la cara algo que no nos hubiéramos imaginado. Nos está diciendo que somos parte de esa familia, que realmente somos parte de la casa, que realmente podemos decir, yo tengo hambre, Dios, póngame un plato aquí, por favor. O sea, yo soy hijo. Yo soy parte. Y después de es muy interesante. Vamos a reflexionar de cosas que están pasando. La primera es esta noticia, hablando de quién es la autoridad de esta oración. ¿A qué se refiere esta oración? A la autoridad de quién, y al poder de quién, y al reino de quién, ¿verdad? ¿De quién estaba hablando Jesús? El Vaticano, a través del Papa, ¿cómo se llama el actual Papa? León XIV, reitera y subraya algo que no es nuevo para la Iglesia Católica. Y lo voy a hablar con todo el respeto y todo el cuidado posible, pero no es absolutamente nada nuevo. El dogma mariano nunca había dicho que María era corredentora. Tenía una frase que decía que colaboraba o ayudaba como un medio para que la gracia del que sí tiene autoridad llegara a la tierra. Es decir, que ella fue parte de ese plan, siendo la que cargó a Jesús en su vientre, parió a Jesús y luego lo vio morir en la cruz del Calvario. Sin ella no sería posible esto, ¿cierto o no? Sin María no sería posible eso. Pero lo único que redime es uno. Y cuando oramos, venga a nosotros tu reino, tu autoridad. Estamos hablando de la autoridad única de ese que sí redime, no de nadie más. Y esto lo está reafirmando el Vaticano. Claro que ha habido reacciones, porque lo está reafirmando porque había un incremento en la
digamos, en muchos movimientos marianos, de empezar a igualar a María en corredención con Cristo, pero el Vaticano está poniendo otra vez lo que ya estaba pensado desde antes. Y esto es muy interesante. Hay algo que está pasando también, y es esto. ¿Alguien ha escuchado el nuevo disco de Rosalía? ¿Cómo que no? Esto sí es grave, ¿ve? Una nueva tendencia en el arte, en la música, de jóvenes menores de 30 años que están buscando a Dios de una forma distinta. Ella sale en todo el disco apelando a santas y a Dios. Hay una canción que me fascinó que se llama, la canta en italiano y se llama Mi Cristo llora lágrimas de diamante. Tienen que escucharla. Un artista mundial que empieza a hablar de Dios, se viste con hábito y empieza a hablar de su fe en Dios y algo que no se había visto durante mucho tiempo. Una mujer. Están pasando estas cosas en el Vaticano que vuelven a apuntar a Cristo como el único redentor. Está pasando esto en la juventud. Y estamos hablando de María, y estamos hablando de Rosalía, de mujeres, y estamos hablando que su autoridad femenina, que es de mujer. La pregunta que a mí se me viene en este intermedio, en este interludio de la oración es, ¿y qué con la mujer en la iglesia? Todavía falta demasiado para las iglesias, pero sobre todo para las iglesias históricas, darle un lugar que se merecen las mujeres en la iglesia. Seguimos, la segunda parte. La segunda parte, Jesús dice que oremos que sea hecho, genetetó, que se haga, que se realice, que se concrete. ¿Qué es lo que quiere? Y es una orden. Lo que pasa es que hay una diferencia entre el primer verbo, que es un imperativo en aoristo, y este, que es en pasivo. Es, ojalá que se concrete. Esto sí es un poquito distinto, ¿verdad? Que se concrete eso que estamos pidiendo, que se concrete aquí, pero ¿qué es lo que se concrete en nosotros? ¿Qué es lo que estamos pidiendo allí? Y es su voluntad. La voluntad. Una cosa es la autoridad, que ya voy a hablar un poco más de eso, y otra cosa es su voluntad para mí personalmente. Ahí sí nos pone en un lugar un poco más de humildad, no de ordenar, sino de decir, esa voluntad, ese plan que has trazado para mi vida, Señor, que se cumpla en mí, por favor. Y de hecho es muy interesante porque en Romanos 12:2 me encanta cómo lo describe. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es lo que estamos haciendo hoy. Estamos cambiando nuestra forma de ver esta oración para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. La palabra voluntad es la misma de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es agradable y perfecta. Y vuelvo a la pregunta inicial que hacía Francisco. ¿Es nuestra relación con Dios una relación triste? Porque si su voluntad es agradable y perfecta, ¿por qué voy a estar triste? ¿Por qué mi religión va a ser triste, de lágrimas, de estar serio, de estar recatado, de estar quieto, de estar totalmente, ¿verdad? Así como contemplativo nada más? Si su voluntad para mí, esta que estamos orando en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, y esa voluntad es buena y perfecta, es buena, agradable y perfecta, entonces, ¿cómo voy a reaccionar a esa voluntad de Dios? ¿Con confianza o no? Si yo sé que sus planes son buenos para mí, yo tengo confianza. Si yo sé que su voluntad es agradable para mí, es algo agradable, entonces yo voy a confiar en esa voluntad de Dios. No conozco ninguna persona a lo largo de la historia que haya dicho que la voluntad de Dios para ella ha sido algo malo. La voluntad de Dios para usted es buena. Es buena para hoy, para mañana, para dentro de un año. Sí, a veces tenemos miedo del futuro. Yo a veces me pongo a pensar acerca de mi futuro. Y cuando me retire, ¿verdad? ¿Y cómo de qué voy a vivir? Y esto y lo otro. Si su voluntad es buena, es perfecta, es agradable para mí, entonces yo hago mi parte, pero confío en Él. Y descanso.
porque siempre estamos pendientes de qué va a pasar. Bueno, oramos, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y la describe, tuya otra vez, voy a saltarme esta parte, me quedan 10 minutos de charla. Dice, así, y esto es una comparación, esta palabra es una comparación, así que nos da el modelo de lo que vamos a pedir. Y ese modelo lo tenemos claramente en la Biblia. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? No es cualquier cosa. Como les dije al principio, no pedimos un poquito de su reino, no pedimos la colita de su reino, no estamos orando para que se manifieste aquí lo que le sobre, el diezmo, que es lo que Él nos pide a nosotros, pero lo que nosotros le pedimos a Él no es el diezmo de su reino, no es el 10%, ni el 5%, ni el 50%, es el 100% de Él en nuestra vida. Y el modelo lo tiene la Biblia. Dice la Biblia que ese reino se manifiesta en paz. Cuando el león y el cordero ya no sean enemigos. Perdón, paz, tranquilidad. Vamos a ponernos en el lugar, voy a cambiar los papeles, ¿verdad? Pero primero del corderito. Ese corderito ve a un león y ¿qué piensa? Ya me cenaron, ¿verdad? Y prácticamente es como, ¿para qué correr? Yo he visto muchos videos porque a veces en las noches me da por ver esas carajadas raras de ataques de ballenas a seres humanos, leones que se comen gente, elefantes que se llevan por delante la fiesta esta del Happy o no sé cómo es que se llamaba. Y he visto cómo leones atacan a cervatillos o a corderos y ellos se quedan viendo y dicen, ¿y para qué voy a correr? Ya ni para qué. Es la víctima. Pero en el reino de Dios, esa voluntad es distinta, es ver lo que nos amenazaba, lo que amenazaba nuestra paz, nuestra existencia y decir, no me va a hacer daño. No me va a hacer daño. Y vivir en paz. Entonces, cuando decimos, ven, hágase tu voluntad en nuestra vida, aquí en la tierra, en mi vida, es que todo aquello que amenaza mi vida ya realmente no es una amenaza para mi vida. Pero pongámonos en el lado del león. El león es el que siempre ataca, digamos. Y en este caso se pone un león macho, pero normalmente es una hembra la que ataca en los leones. ¿Cómo se manifiesta eso en nosotros cuando decimos que la voluntad de Dios se haga concreta en nosotros y somos nosotros los que hemos sido los que atacan a otras personas? Si hemos sido malos, es que hay perdón y hay reconciliación. Es que hay perdón y que puedo vivir en paz y volver mi vida a vivir en paz con la gente que he herido, de la familia o de cualquier otra índole. El cielo. ¿Cómo funciona el cielo? El cielo es el lugar actual donde toda la voluntad de Dios se está manifestando de forma plena. ¿Cierto o no? ¿Y cómo funciona el cielo? ¿Alguien se lo ha imaginado? ¿Cómo se imaginan el cielo? A ver, un par de opiniones. ¿Cómo es el cielo? Una vez más, la pregunta inicial de Francisco se concreta en esto. ¿Cómo es el cielo? Hay una gente con batas blancas y todo el mundo cantando todo el rato ahí arrodillado. ¡Qué pereza esa religión, mae! ¿Sí o no? ¿Por qué nos enseñan a ser tristes? El miedo a la alegría, el miedo a la felicidad es la enfermedad del cristianismo, dijo Francisco. Y me parece que cuando pensamos en el cielo, ¿qué es lo que estamos orando? Que venga aquí a la tierra, pensamos en esa carajada, todos en batas, todo el mundo, ay, qué santo, qué bonito, qué no sé qué, qué no sé cuánto. Todo el mundo cantando alabanzas todo el rato. ¿Cómo es el cielo realmente? Si hablamos, sí, eso es un texto bíblico, de gozo, ¿qué es el gozo? Exacto. ¿Qué es el gozo para usted? Piénselo. ¿Qué es el gozo para usted? Piénselo concreto. ¿Qué es lo que le provoca más alegría a usted? Dígame 3 o 4 cosas. ¿Qué le provoca más alegría a usted aquí en la tierra? Comer. Hubo coro, ¿ah? Ahí. ¿Fueron ustedes dos juntas? Bueno, no, porque... Ok, comer. ¿Cuántos sienten gozo al comer? Aleluya. Que ya casi es hora, por cierto. Amén. ¿Cuánto avivamiento, verdad? La comida. Ok, cielo es comida.
Y nadie engorda ni cae mal. Ahí no hay celiaquía, ahí, aleluya, aplausos al Señor. Y es gratis. Es gratis. Se come lo que sea, se come bien, se come gratis y no cae mal a la panza. ¿Qué más trae gozo a su vida? Piense, otra cosa. A ver, ya música, la mejor. Imagínense nada más que los mejores están allá, hasta Rosalía ya casi. Bueno, espero que no, ya casi, ¿verdad? Ya lo estoy mandando muy rápido. Va a estar allá, va a estar. ¿Cuáles músicos buenos están en el cielo actualmente que usted se imagine? A ver, dígame. Sí, bueno, sí, ¿por qué no? Buenísimo. Ese mae dirige, lo decíamos más temprano, dirige una parte del coro. ¿Quién más? Beethoven, Bach, ¿quién más? Sting. Ah, no, ese no se ha muerto. Celia Cruz, claro, para ponerle sabor, ¿verdad? Sabor. Ok, ¿les da gozo bailar? ¿Cuántos les trae gozo bailar? No, díganlo en serio, o sea, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué nos dijeron en la iglesia, a mí me dijeron, carajillo, que bailar era pecado? ¿Por qué? Y en el cielo no hay ni malicia, entonces no sé si eso pierde el encanto, pero se baila, se come. ¿Qué más? A mí me gusta, ¿qué puedo decir? El vinito, me gusta el vinito. Y el vino ahí no emborracha. Y se multiplica porque es parte de lo que Jesús nos enseñó desde el principio. Primer milagro, convertir agua en vino. Imagínense en el cielo. Y el café, la cafeína ya no me haría daño tampoco. Bueno, ¿qué otra cosa? Una tercera cosa que nos hace llenar de gozo en la vida. ¿Qué? Ver a la gente de uno bien, por supuesto. Ahí no habrá más lágrimas ni más enfermedad. Aquellos que vimos partir porque enfermaron, ya no están enfermos ni son dolientes, están felices. Una más, ¿qué más? Esa me gustó mucho. Reír. Nunca vamos a estar serios en el cielo. Yo me imagino esos shows de stand-up comedy en el cielo, veo Judas dándole, ¿verdad? Ahí. Buenísimo. Judas se montó dos negocios en el cielo, el de stand-up comedy y el de la chicharronera. Por supuesto. Porque acuérdese que los judíos dicen que no hay que comer, ¿cómo se llama? Chanchito. En el cielo sí se va a comer chancho. Porque yo le dije al Señor, yo le dije, vea, mae, si en el cielo solo pescado me van a dar a mí, que es lo que aparece en la Biblia, mae, conmigo no cuente. Apunta pescado ahí medio crudo, va jalando. Yo quiero chicharroncito, yo quiero, ¿verdad? Esas costillitas. Bueno, reír. Eso está ocurriendo en el cielo. Todo eso está ocurriendo actualmente en el cielo. Y Jesús nos dice, cuando oren, oren así, hágase tu voluntad, así como está ocurriendo en el cielo, aquí en la tierra. Aquí en la tierra. No hay que esperar a morirse para estar bien. No hay que esperar, esta no es una religión para el futuro, es una religión para el hoy, para ahora, para empezar a vivir esa felicidad, ese gozo, esa paz, esa alegría, esa justicia aquí y ahora. En la tierra. Bueno, ya hablé de esto. Voy a terminar con algo que lo voy a hacer rapidísimo. Son las 12:02 según el reloj. Deme 5 minutos y termino. ¿Cómo se concretaría eso en el mundo? En Daniel, el libro de Daniel, capítulo 2, hay una visión impactante. Resulta que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y llama ¿a quién? A que le interprete el sueño. A Daniel. Y Daniel interpreta, este es el relato. Tú, oh rey, veías así aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Imagínense una estatua como la estatua de la libertad, gigante. Y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas eran de hierro y sus pies eran en parte hierro y en parte barro cocido. Va de lo mejor a lo peorcito, ¿verdad? Y entonces le interpreta ese sueño y le dice qué significa cada parte de este sueño. Le dice, la parte de la cabeza es su reino, es el reino actual. Y aquí tengo una imagen
que yo sé que está chiquitito, pero vamos a analizarlo. La cabeza, que es de oro, está feísimo ese muñeco, ¿verdad? Sí, tan ingrato. Es la teocracia babilónica. Y lo que está diciendo, ya casi vamos a ver lo que sucede, es que el actual reino de ese rey era una teocracia y esa teocracia no funciona, no trae paz. Se va a derrumbar porque después viene otro reino, el de los medas y los persas, que es autoritarismo. Autoritarismo, es una monarquía. Los reyes tampoco trajeron paz a la tierra, ¿cierto o no? Trajeron guerra a la tierra. La tercera parte es la que corresponde a, a esta parte de aquí, es Grecia. Grecia se inventó algo, como todo lo anterior no había funcionado, el absolutismo teocrático y el absolutismo de los reyes no funcionó, entonces dicen, hagamos una cosa que se llame democracia, que la gente mande. Y todo el mundo dijo, esto es la mejor, el invento más maravilloso. Y yo se lo creo. De esas tres, me dejo la democracia, usted no. Y que hay que defender la democracia a capa y espada, ¿cierto o no? Porque es lo mejor que tenemos para que se rija las sociedades de momento. Es imperfecta, sí, es imperfecta. Sale carísima, sí, pero es lo mejorcito que hay. Porque si usted quiere comparar esa democracia con las dos anteriores, más ninguna de las dos. Una teocracia. Un presidente que quiera imponer una teocracia aquí va jalando. No va a funcionar. O uno que se crea reicito tampoco va a funcionar. Pero eso no se queda ahí. Después viene los pies. Y es como, aquí le dice como la república democrática, lo republicano que separa lo religioso de lo político y sigue siendo una democracia. Eso funcionó hasta cierto punto bastante bien, pero se empezó a romper hace poco. Y luego la última, los pies, ahí dice que es como el orden nuevo, que es como el mundo multipolar. Yo no le creo demasiado a eso, pero el último orden es lo que viene, sea la forma que tome este mundo actualmente y lo que vaya a venir en los próximos años, es lo que está sucediendo en ese sueño. Estamos en este momento aquí, según mi interpretación, pero el texto bíblico dice que va a venir, entonces dice, estabas mirando hasta que una piedra, estabas mirando esa estatua que está compuesta de los diferentes reinos y autoridades de las etapas de la historia de la humanidad, dice, y una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Se está refiriendo al reino de Dios. Dice que cuando toda esa estructura que inventamos los seres humanos para poder regir las sociedades, ninguna funciona y de repente algo que no es hecho por seres humanos, dice que es una piedra, como un meteorito. Aquí en la imagen anterior aparece como una bolilla. Es un meteorito que no fue hecho por seres humanos, irrumpe en la tierra y despedaza ese muñeco que estaba construido por nosotros e instaura algo completamente nuevo. Eso es lo que se llama en teología la irrupción del reino de Dios aquí y ahora. Ahora, ¿cómo se manifiesta eso? No se manifiesta aboliendo la democracia. Eso es mentira. Si usted escucha a cualquier persona, predicador, sacerdote o político diciendo que eso es lo que tiene que suceder, abolir la democracia, abolir lo que está sucediendo ahora para imponer algo completamente nuevo, no es político. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. No va a estar en una silla presidencial. No va a estar en una silla presidencial. El reino de Dios no ocupa esos lugares. El reino de Dios se manifiesta con gozo, con alegría, con paz, con benevolencia. El león y el cordero se empiezan a llevar bien. No como funciona ahora actualmente, que los de un partido y los de otro partido se odian a matarse. Es todo lo contrario a eso. Es cuando logremos vernos a los ojos y vernos con misericordia unos a otros, el reino de Dios estará entrando, irrumpiendo en esta sociedad. Y esa es nuestra tarea. Y cuando oramos, ahora sí estoy hablando en términos más sociales, no personales, venga a nosotros tu reino. Usted lo que le está diciendo a Dios es, úseme a mí para pacificar esta tierra. Yo no voy a ser parte de los que están dividiendo a la gente. Yo no voy a ser parte de los que están
intentando decir que aquellos son los malos y esto. Usted puede tener sus opiniones políticas, pero puede expresarlas de forma respetuosa, ¿o no? Estamos en un momento de esta sociedad y previos a las elecciones nacionales que la gente se está atacando de una manera absolutamente absurda. No sé si vieron lo que pasó con el vocero del Tribunal Supremo de Elecciones, don Gustavo Román. Yo he visto opiniones de gente contra él que son absolutamente, o sea, fuera de toda lógica. Lo quieren destruir. Eso no puede ser posible. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. También tiene que ver con que nosotros traigamos aquí esa idea del reino, de la reconciliación, de la paz, del gozo y de la armonía en una sociedad que todavía nos toca cuidar y administrar a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Y es un reino feliz, es un reino alegre, que el gozo llegue a nosotros. Todo lo que dijimos, comer bien o rico por lo menos, reír, bailar, tener relaciones sanas, es lo que oramos cuando nosotros decimos, venga a nosotros tu reino. Pongámonos de pie, yo ya terminé y vamos a orar para que este Padre Nuestro se transforme en una realidad para nosotros.